Bienvenido de regreso a Rosarín Bros. Estuvimos otra vez en un break, pues arreglando algunas cosas, haciendo algunos cambios, pero lo más importante de todo es que vamos a estrenar hoy un setup nuevo. Entonces queremos aprovechar para agradecer a la gente que nos ha apoyado, que se ha metido en nuestro programa de Patrons. Y como habíamos prometido, todo el valor que ustedes nos agreguen por Patreon va a ser para mejorar la infraestructura del programa. Que ahí vamos, todavía faltan cosas que arreglar, pero se deberían de ir viendo unas mejoras. Hoy tenemos un invitado que, pues digo, es un amigo desde hace un buen tiempo. Yo ya había estado en el podcast de Morris, pero no lo había invitado al podcast de Rosarín Bros. Entonces hoy se van a poner buenas las cosas. Morris, gracias por venir, carnal. No, sí. Muchas gracias. Es un honor estar aquí en la nueva temporada de los Rosarín Bros. Llegando a la carnita, la mera, ahí donde está bien rojo, la carnita de los temas más importantes en filosofía. Claro. Y bueno, pues ahora seguramente vamos a hablar de algún tema de finanzas o economía. Buenísimo. Yo soy Maurice Dieck. Me pueden encontrar en cualquier red social como @Maurice Dieck. Yo hago contenido de finanzas, economía, negocios, inversiones. Yo soy un apasionado de la educación financiera. Yo cuando empecé este proyecto de educación financiera, a la par, mi hermano había empezado, ya es hace tiempo que lo conocen muy bien y ha estado aquí varias veces, Farid Dieck. Él había empezado con contenido de desarrollo personal, de crecimiento personal en redes sociales. Güey, pensé que era tu primo, cabrón, te lo juro. Se me fue el pedo muy duro, güey. Qué fuerte. Sí, chido, entonces, chido. Yo empiezo a ver todo lo que está haciendo él, aprendo cómo funciona todo este tema de las redes sociales, y pues ahora sí que zapatero a sus zapatos, y a mí me encantaba el tema de finanzas, negocios. Creo que desde prepa yo era de esos que agarraba libros y empezaba a leer como loco. Con madre. Hasta que di cuenta, oye, ¿qué pasa? Imagínate que si puedo mover carteras, millones de carteras con un solo video. Imagínate poder llegar a... Y yo siempre he dicho que mi sueño más guajiro y mi objetivo en la vida es que después de unos 60 años, imagínate que un abuelo o una abuela esté en su casa y llegue su nieto o su hijo y le diga, oye, papá, oye, abuelo, ¿cómo le hiciste? Nos diste educación a todos, nos diste un hogar, nos diste una muy buena calidad de vida. ¿Cómo le hiciste? Y que su respuesta sea, pues mira, vi un loco en redes sociales, en Instagram, que hablaba de la importancia de ahorrar, la importancia de administrar mi dinero, de cuidarlo. Eso se me hace un tema bien importante porque en realidad casi ningún lado te enseñan eso. O sea, de hecho es un tema medio tabú, o sea... No sé por qué. Se pueden hacer teorías de conspiración muy fácilmente, pero, por ejemplo, en las universidades o así, o en los colegios, prepas, universidades, enseñan muy poco eso. Claro. Y es un área de oportunidad tremenda, güey. Es que creo que muchas veces el conocimiento está enfocado a cosas técnicas, cosas que directamente te van a ayudar a que puedas aplicarlo en un empleo. Y pues la verdad, ya después de que recibas tu contribución, lo que tú hagas con ella, pues la verdad es que a nadie le importa. Es más, hasta hay veces entre menos sepas hacer con ella es mejor para las empresas porque así estás gastando a lo loco y así estás. Raro, o sea, ¿no? Ahí te va. Hay un tema. Estábamos hablando de esta idea de la educación financiera en las escuelas, ¿no? Y muchas veces lo importante que es que tú aprendas de estos temas porque después te lanzan a la vida y pues no sabes muchas de estas cosas. Y es la crítica esta popular de, güey, o sea, yo nunca he usado que la suma y el cuadrado de los catetos es igual a la raíz cuadrada de hipotenusa, pero no sé hacer mi pinche declaración fiscal, güey. Claro. ¿Sabes? Y la declaración fiscal es mucho más relevante que saberme la suma y el cuadrado de los catetos. Pero ahí te va mi cuestionamiento. ¿No será que aprender las otras cosas que nos enseñan en las universidades, en las escuelas, la parte social, la parte filosófica, la parte artística, la parte cultural de la vida, te da las herramientas inclusive para poder cuestionar esos sistemas? Porque pues a fin de cuentas, o sea, entiendo el doble filo, como decir, mira, si yo desde el principio te enseño todo sobre finanzas, todo sobre el sistema fiscal, sobre el sistema burocrático, el sistema gubernamental, está bien, te va a dar un insight mayor, pero no te va a dar las herramientas necesarias para cuestionarlos. Solo te va a enseñar cómo funciona. Estaría de acuerdo si en las universidades te dieran herramientas de pensamiento crítico, pero muy poco. O sea, te enseñan a machetear cosas, güey, y a repetir frases. Cuando hablamos de educación financiera, no estamos diciendo específicamente cómo funciona el SAT o cómo es que se hace una facturación actualmente o cómo funciona el sistema. Lo que yo digo que se debería de estarse enseñando en las escuelas es a lo que yo le llamo los fundamentos de administración, que es decir, oye, tan básico como es importante planear tus gastos, tu lana, tus recursos, que si tú quieres aplicar esa misma administración a tu tiempo, que es también otro recurso, o a tu lana, güey, o a tus pensamientos, o lo que tú quieras, güey, eso ya es cosa tuya y eso es lo que la creatividad te va a ir desarrollando, güey. Pero creo que estos fundamentos, que ojo, también les voy a decir algo, son los mismos fundamentos, güey, que aplican para las finanzas corporativas, güey. Es increíble cómo los emprendedores se quieren lanzar al mundo del emprendimiento sin saber cómo se hace un presupuesto, cómo se hace una proyección, qué es un ROI, güey. Esos mismos fundamentos aplican para la vida, güey. El capital de trabajo es lo mismo que el ahorro de emergencia, güey. Es lo mismo.
lo que hay detrás es lo que no nos enseñan. ¿Para qué es importante guardar capital de trabajo en una empresa? ¿Para qué es importante tener un ahorro de emergencia? Eso nunca te lo dicen, güey. Claro. Que está bien interesante. De hecho, la semana pasada... La pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué es así? ¿Por qué no te enseñan? Ajá. Pues podrían haber muchas... O sea, podríamos ponernos el sombrero de claro, aluminio, güey, y decir que no te enseñan. Sí. Igual que que la plática que tuvimos sobre la cibernética o sobre el pensamiento. Sí, el documental pero pues, es otro tema. Es otro tema. Que no sé si podemos decir todavía. O sea, no te enseñan esas cosas a propósito. Sí. ¿Sabes qué es lo que yo creo? No o sea, sé si el modelo educativo hoy en día está formado, y creo que tú has estado también hablando mucho y también del futuro del trabajo, güey, pues ya ven, una aula es básicamente una aula en donde se enseñaba en la revolución industrial a la que la gente hiciera algo automático, ¿no? Entonces, digo, de forma repetitiva. Sí. El concepto de fábrica, ¿no? Si un empresario fue quien o si fue con esta misma visión con la que se hizo el sistema educativo y dices, oye, pues a ver, ¿yo qué necesito que esta persona sepa hacer para que me genere valor a mí como empresa? Claro. Pues la verdad, lo que haga con su lana, güey, me vale madre, güey. No, al revés. Es lo que estábamos hablando de Brave New World. ¿Qué específicamente? Que me estabas contando de esta historia de que quiero enseñarles a que amen la naturaleza, pero no demasiado. Híjole. Y que desesten su ciudad para que viajen y gasten gasolina. Sí, es una historia para ver. Es un libro de Aldous Huxley. Si quieres, agarra el mismo ejemplo y creo que conecta perfecto con lo que dijo Maurice, ¿no? Estoy leyendo ahorita Brave New World. De hecho, para los Patreons estamos leyendo un libro de ensayos de mismo Aldous Huxley que escribió puros ensayos sobre Brave New World. Brave New vamos World a hacer nosotros las notas y les vamos a mandar a los Patreons una copia. Es una novela distópica que se hace cuenta que de la triada, la santa trinidad de distopias, que es 1984, Brave New World y Fahrenheit, no sé qué. Se mueve mucho. Esos tres son los libros más populares de distopias. Brave New World, la verdad es que se asemeja mucho a lo que estamos ahorita viviendo. 1984 es más famosa. Yo, honestamente, me ha gustado más. Todavía no termino Brave New World, pero me ha gustado más 1984 en la forma de cómo lo escribe. Está mejor escrito, vaya. Pero Brave New World tiene semejanzas cabronas a la actualidad. O sea, muy, muy semejantes. Lo que menciona Diego, haz de cuenta que en Brave New World, haz de cuenta que ya las personas ya no tienen hijos. Entonces, nada más voy a hacer un pequeño intro para que sepan el contexto. Las personas ya no tienen hijos. Todos los hijos ya nacen, esto sí no se parece a la realidad, pero los hijos ya nacen con el gobierno. Pues, el gobierno son designer babies, o sea, son bebés de probeta, o sea, son bebés fabricados. Desarrollaron una nueva forma de duplicar, con un solo huevo, nacen hasta 96 hermanos gemelos idénticos, entonces 96. Y claro, nacen en fábricas, entonces tienen una fábrica donde nace la gente. Esto ni siquiera menciona el año, súper inteligente, o sea, no sabemos si es en el 3000 o en el 4000 o en el 5000. Pero total, en esa época de ese libro, ya nacen todos en fábricas. Y haz de cuenta que el gran problema que estaba atacando Aldous Huxley es la sobrepoblación. Él dice que ese va a ser un gran problema y ya estamos enfrentando varios problemas sobre eso. Porque la escala de números, los sistemas no funcionan igual con 100 personas que con 1000, que con 1 millón, que con 1 billón, con 100 billones. Entonces, ese es el gran problema que él decía que íbamos a enfrentar y lo estamos enfrentando. Pero total, empezaron a tener que condicionar a la gente. Entonces, necesitaban más medidas de control. ¿Cómo condicionaban a los bebés? En lo que menciona Diego, una condición que les hacían, entonces, tipo, nacían los niños, los bebés, y haz de cuenta que los dividían en parcelas, en clases. Estaban los bebés que son alfa plus, luego beta, luego de que gamma, kappa, delta, todo esto, ¿no? Entonces, a los bebés de clase más alta, con genética más alta, les daban más, no solo por genética tenían clase más alta, sino que les daban más oxígeno, más alimentación y más cariño. Y los bebés de castas más bajas les daban menos oxígeno, menos alimentación y menos cariño, adrede, para que se quedaran se quedaran condicionados. Condicionados a la fuerza. I know where you're going. Entonces, no, se pone peor. O sea, se pone peor. O sea, entonces, haz de cuenta que específico de la naturaleza. Uno de los traumas que les hacían, o sea, porque eran hasta, o sea, los condicionamientos, después hacían condicionamientos más sutiles, que era cuando se dormían, les decían cosas hasta de que les pasaban mensajes subliminales, ¿no? Que de hecho es un tema que podremos hablar después, porque los mensajes subliminales todavía no se resuelve muy bien ese tema. Pero bueno, otra condición que hacían cuando eran bebés, haz de cuenta que ponían todos los bebés de una cierta gama. Claro, no los alfas, o sea, los de nivel mediano o más bajo, los metían a una cuadra, haz de cuenta que de básquet, una cancha. Imagínate, puros bebés en una cancha de básquet, haz de cuenta. Y les ponían libros, un chorro de libros alrededor de los bebés y rosas, un chorro de rosas.
Y los dejaban en los bebitos, de que agarrando las rosas, oliéndolas, agarrando los libros, agarrándolos así. Y les ponían como que bocinas, pero chicharras tipo de la Segunda Guerra Mundial, de que holocausto, de que sonidos de pánico. para traumarlos. Traumaban a todos los bebés. Imagínate 300 bebés en una cancha de básquet con rosas y así traumándolos. Y luego les ponían electricidad, los electrocutaban a los bebés, de que así, puros bebitos. Relacionaban los libros y las rosas con algo dolor. feo, con un trauma. Entonces, y haz de cuenta que esto lo cuenta un director de estos centros donde nacen las personas, ¿no? Y le está dando un tour a los niños, a los alumnos, de que platicándoles. Y un alumno le pregunta, de que entiendo por qué quieren traumarlos con los libros. O lógicamente no quieren que lean los de clase más baja para que no aprendan, no se cuestionen y no tengan razonamiento crítico. Y dice, pero ¿por qué las rosas? Y el director del centro les dice, claro, o sea, muy, muy buena observación. No queremos que sean casi alérgicos a los libros, que los odien, que los repugnen, que los, ¿sabes? Porque no queremos que piensen. Y las rosas, inicialmente, la idea era condicionarlos a que amaran la naturaleza, para que cuando aman la naturaleza, queremos que se trasladen a las montañas, a los lagos, a los bosques, para que gasten gasolina, y así nos hagan dinero al Estado. Pero nos dimos cuenta que cuando las personas se enamoraban de la naturaleza, iban a estas, se desplazaban, gastaban la gasolina, pero trabajaban menos. Trabajaban menos porque le daban amor, o sea, entendían esa conexión del ser humano con la naturaleza y le daban menos valor al capital, al trabajo puro. Entonces trabajaban menos, ganábamos menos. Entonces lo que hicimos fue, ok, vamos a condicionarlos a que odien la naturaleza para que trabajen más, pero vamos a hacer otra condición, que odien su ciudad, que odien su país para que se quieran trasladar. Entonces ahí es el malinchismo. En México lo tenemos mucho. O sea, las personas, no solo malinchismo, en cualquier lado del mundo hay un grado de malinchismo donde las personas odian su tierra y viajan a otros lados. Entonces eso hace que gasten la gasolina, pero odian la naturaleza, entonces trabajan más. Que ahora voy a tratar de conectar. O sea, el comentario que hice, la crítica fue, ¿no será que enseñarle a la gente sobre cómo funcionar dentro del sistema capitalista no es una manera en sí de perpetuar el modelo capitalista, que es el problema en sí? O sea, y ahí te va. ¿Y por qué de mi crítica? Mientras yo te mantenga con la ilusión de que es posible que te vaya bien y que realmente es un tema de tu responsabilidad, de echarle ganas, tu capacidad, de tu esfuerzo, yo te estoy delegando todo y te estoy metiendo a la carrera de ratas, ¿sabes? Donde tú te sientes culpable. Si no llegas es problema tuyo. O sea, es casi como esto. Realmente, o sea, realmente es como un nivel de educación, porque es decirte, y a ver, o sea, y esta es como mucho del meollo de la conversación que creo que deberíamos de tener hoy. ¿Sabes? No sé si has escuchado el término hustle porn. O sea, hustle porn es como esta idea del échale huevismo, ¿sabes? Son los go-getters. Sí, levántate, tú puedes, temprano, y el club de las 5 de la mañana. Sí, que ahorita está muy de moda. Muy de moda, ¿ok? Que todo esto es la idea de tu capacidad de éxito es directamente proporcional a tu esfuerzo. Correcto. ¿Ok? Lo cual no es verdad. No es verdad. Hay mucha gente que por más que se esfuerce no va a tener éxito. El claro ejemplo de con un hacha que está mal afilada y le estás dando al... Darte una educación parcial. Los go-getters. Sí, darte una educación parcial de tu capacidad de ser subversivo contra el sistema. Porque mira, si yo no te diera nada de información sobre cómo funciona el modelo de capital o neoliberal, tú sentirías como esta, ¿sabes? Como esta furia de decir, oye, ¿y por qué no me cuentas cómo funciona, güey? Claro. ¿Sabes? Pero siento que es como una pseudopacificación en el sentido de, te doy algo de información sobre cómo funciona, lo suficiente como para que te ganches y digas, ay, güey, sí le entiendo, lo puedo usar a mi favor, nada más es un tema de informarme más. Entonces vas y te informas más y lo usas a tu favor, pero nunca lo suficiente como para tenerte en ninguno de los dos extremos, ni completamente ignorante de cómo funciona para que te sientas que te están aprovechando de ti, que te están abusando de ti, que te están usando como materia prima para el modelo capitalista, ni del otro lado, ni completamente transparente de los puntos y comas y detalles de cómo los filántropos billonarios fondean Davos para manipular las economías globales, güey. ¿Sabes? O sea, te mantienen en medio. Y te mantienen en medio y después te delegan esa responsabilidad diciéndote el hustle porn. De, no, es un tema tuyo. Claro. Si tú le echabas más ganas, te podría ir bien. Que es lo del snake oil. De que déjame te digo algo. Echarle ganas, sobre todo. Que me he metido muchísimo en estos años, muchísimo al tema justamente del y cuando alguien a mí me dice, Maurice,
yo gano el mínimo, güey, ¿cómo puedo salir adelante? Es un tema que en verdad a mí me apasiona, güey. Sí. Y obviamente la industria financiera y la forma en que funcionan nuestras finanzas personales han ido creciendo y evolucionando muy cañón. Y mejorando. Tan fácil así como si Cambiando. yo te dijera que si nuestro abuelo, güey, en la época de la gran recesión, güey, hubiera invertido el equivalente a 5,000 pesos o 10,000 pesos en el Standard & Poor's, ahorita ni uno de nosotros estuviera aquí, güey. Claro. Así de plano, nada más te lo ¿En diría. dónde? En el Standard & Poor's, güey, en el índice de las 500 mejores empresas en Estados Unidos, y lo hubiera dejado ahí por 100 años, güey. Sí, estaríamos todos en Mónaco. Él sin siquiera haber hecho nada, güey. Sí, a base de puro retorno de capital. A base de puro de aumento de capital y de retorno de dividendos. Entonces, en verdad, yo creo, güey, y soy un fiel creyente, güey, y que cosas en las finanzas personales, güey, cosas tan pequeñas pueden traer grandes resultados, güey. A largo plazo. A ver, es un tema bien importante. Largo plazo. Ese es un tema bien importante. Que la gente, hoy en día más que nunca, güey, haz de cuenta que el largo plazo, güey, está satanizado. Güey. No existe. Ahorita vivimos en la cultura del YOLO y es la madre, el inmediatismo. Finance doesn't work like that, güey. La neta. Y el prever, o sea, yo digo, creemos que grandes cosas se obtienen, güey, invirtiendo con mucho riesgo y la madre. No te das cuenta, güey, que lo que está matando en verdad tus finanzas es el simple hecho de no prever y planear, güey. Como un seguro te saca de pedos, güey. Como un ahorro de emergencia, güey. En verdad no sabes que eso es lo que te salva la vida. Güey, te salva la vida. A no quebrar. Y eso es la razón por la que no puedes emprender hoy en día, güey. Ahorita vamos a hablar de un tema bien interesante, güey, que es el Universal Basic Income, güey. Es una de las principales razones. Muchos de los miedos que tenemos hoy en día, güey, se remontan a miedo financiero, ¿no? El miedo de que, puta, no quiero hacer esto, güey, porque me voy a desbalancear y mi famosito colchoncito se va a destruir. Lo voy a gastar. ¿Verdad? Entonces, pues el Universal Basic Income dice, oye, güey, entonces, si a todos les damos la seguridad de tener una lanita, güey, entonces en teoría vamos a impulsar, en teoría vamos a impulsar el emprendimiento. El ingreso mínimo universal. Exacto. ¿Y ¿no? cuál es tu postura? Bueno, nada más déjame terminar esto, ¿no? Entonces, güey, pero no nos damos cuenta, güey, siempre se habla de la libertad financiera y que yo voy a tener ingreso recurrente, güey, así voy a poder ser libre y la madre, güey, no nos damos cuenta que existe una libertad temporal que es, güey, tener ahorros, cabrón. Si tú tienes un ahorro de emergencia, güey, vas a poder tomar decisiones de riesgo que normalmente no tendrías, güey. Claro. Así empecé yo, güey. Yo cuando me salí de trabajar, yo dije, güey, para yo salirme de trabajar, yo quiero tener un ahorrito de emergencia que pueda voltear 2 años en adelante y decir, güey, este pedo no jaló. Claro. Bueno, pues no importa, güey, porque bueno, por lo menos haz otra cosa. Voy a tratar, pero me di ese tiempo, güey, me di ese espacio. Entonces la gente cuando me dice que está gastando lo menso y que está endeudado, bueno, te estás robando a tu yo del futuro, güey, y te estás quitando la oportunidad de emprender, güey, y hacer algo. Eso es una ¿Has escuchado sobre la mentalidad de escasez? ¿Has leído sobre eso? Lo contrario a la mentalidad próspera. Güey. Exacto. Haz de cuenta que la idea de esta mentalidad de escasez es este concepto, y sobre todo que tiene una relación muy grande con las finanzas, es que crea como un cansancio de sacrificios. ¿Okay? La mentalidad de escasez se genera, y digo, hay unos papers bien interesantes en la Sociedad Americana de Psicología, se genera cuando la gente se ve constantemente obligada a hacer decisiones de compromiso. Como decir, o pago esto o pago aquello, o compro esto o compro aquello. Y algo se sacrifica, o sea, se tiene que... Algo sacrifica. Pero el tema de la mentalidad de sacrificio vinculado a una comunidad consumista es que, digamos que antes, para que tú cayeras en esa mentalidad de sacrificio, era más difícil, porque el deseo y la ambición de tener muchas cosas era menor. Porque el acceso a la envidia de los otros era menor, el número de bienes necesarios para tener un estándar de vida básico era menor, y digamos que la vida era más simple. La vida era más simple. Tenía menos conveniencias que hoy, pero era más simple. Porque la gente vivía con menos cosas en general. O sea, tenías menos cosas en tu casa, tenías menos vida social, ¿sabes? Tenías menos, entonces deseabas menos. O sea, no que deseabas menos, pero tu envidia proporcional a lo que los otros tenían era diferente. Yo siempre me acuerdo mucho de la película Edward Manos de Tijera. Que es una película muy buena que hace crítica a la clase media americana en los 70s, ¿no? Entonces, si te fijas, haz de cuenta que está esta toma famosa de una calle donde llega Edward Manos de Tijeras y todas las casas son más o menos del mismo tamaño, todos los papás salen del trabajo más o menos a la misma hora, en carros similares, nada más que de colores súper distintos. Las señoras hacen lo mismo, fiestas para vender toppers, pero cada una tiene un pelo exuberante para... Fiestas para vender toppers. ¿No te acuerdas? Claro que me acuerdo, me encanta esa movie. Pero la crítica social está súper chida, está súper chida. Porque en esa época era posguerra, la economía estaba progresando. Era baby boomer. Sí, la baby boomer era porque hay un gran prosperity después de la guerra, porque muchas tecnologías que se desarrollaron para la parte bélica, después
después regresaron con un valor humano y social muy grande. Está chistoso eso. Entonces, ahorita pero espérate, déjame más terminar el ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? En esa época, la mentalidad de escasez, para que realmente cayeras en mentalidad de escasez, tenías que haber tenido una crisis muy grave, o perder todo tu dinero, o nacer en pobreza para estar en esa mentalidad de escasez, que la mentalidad de escasez es o como o vivo, o compro ropa o me reproduzco, ¿sabes? Esa es la mentalidad de escasez. Entonces, para esa clase media no había tanta mentalidad de escasez. El problema es que para nosotros hoy, la clase media se está cayendo en una mentalidad de escasez, porque la mentalidad de escasez es aquella que te dice, oye, o te vas a comprar un celular nuevo, el iPhone nuevo, que va a estar súper caro para mejorar tus fotos y estar más activo en redes sociales, ligar, tener una mejor oportunidad de tener una vida amorosa, o vas a hacer una inversión para mejorar tu educación y así potencialmente tener un mejor trabajo. Es una lección. Ahí empiezan los daños de la mentalidad de escasez, aún no estando en una clase baja. Pero el mundo entero no es Estados Unidos. O sea, usaste un ejemplo de Estados Unidos para todo el mundo. No importa, pero estoy hablando de cómo la mentalidad de escasez es diferente en una generación anterior a como es ahorita. Otro ejemplo de eso está chistoso de que... Pero eso sí aplica más o menos... Bueno, no todo el mundo. Nada aplica a todo el mundo. Pero bueno, en la de Drácula, no me encantó la serie, pero en el segundo episodio... Sí. Bueno, en el tercer episodio, spoiler alert, véanlo si quiten esto si no quieren ver. En el tercer episodio... Sí, está X. El vato se va a... O sea, se queda... O sea, haz de cuenta que pasa un navío y Drácula, que está del año 1860, es un conde ultra mega aristócrata millonario en esa época, se queda en un sarcófago 100 años atrapado y luego despierta y está en el año, en los... No sé bien, pero creo que en los 80s o en los 90s. Y se mete a una casa en Londres y dice... Qué maravilloso, tú debes de ser una princesa, de que nunca he visto tantas riquezas en un solo lugar, tantas maravillas y tecnología, claro. De qué familia eres, qué noble eres. Y dice, la vieja responde que this is a dump, de que esto es una mierda. De que está hablando y dice, no. Y empieza a agarrar artefactos y esta tele mágica y la de que no mames, ¿cómo le hiciste? Y dice, y la vieja es de que, güey, soy de que clase baja. No, le debería de haber comentado, no, si vieras cómo viven los ricos. También. O sea, pero, porque ahí es donde se sentía pero la velocidad de aceleración, o sea, en esas épocas pasaban 100, 200, 300, 400, 500 años y no avanzaba nada. Sí. Entonces los ricos eran los ricos, no había cambio alguno, güey. Ahorita ya empezó a acelerar. Es interesante ver cómo se perpetuó la riqueza de Drácula a través de los bienes raíces. Porque sabes que, o sea, históricamente Drácula, o sea, su posicionamiento era llegar a Londres y comprar tierras. Ok. Entonces, él a través de los tiempos, pues hizo mucho dinero porque era terrateniente. Como muchos rusos están haciendo. Como muchos rusos están haciendo con el mundo. Historias bien interesantes. Comprando toda Europa, güey. Digo, ahorita actualmente en Playa del Carmen. ¿Por qué? Pues que tienen especialmente el año pasado fui a dar un curso a brokers de bienes raíces ahí en Playa del Carmen y me platicaban situaciones bien interesantes que con el año pasado, por el tema de la incertidumbre, güey, imagínate si a nosotros los mexicanos, muchos llegan conmigo, muchísima gente me dice, Mori, ¿cómo ves? Tengo miedo, no quiero invertir. Sí, los mexicanos, ahora imagínate los extranjeros, claro. ¿Cómo están pensando? Bueno, pues toda esa zona, güey, turística, pues muchos de los propietarios son extranjeros. Son extranjeros. Entonces imagínate quién liquida sus propiedades al mes. Entonces están vendiendo barato. Muy barato. Y me platican historias de rusos que llegan. Te están sacando inversión de... No, al contrario. Los rusos son los que llegan... los rusos están comprando. En lotes. A 10, güey. A 10 propiedades. Y pues si tú llegas y le dices, oye, ¿ya quieres liquidar tu propiedad? Sí, no, madre, ahí te va. En tus 10 millones sí te llega. Marca de ruso. Están comprando barato. Es un buyer's market, no es un seller market. Que la gente también, digo, no creo que no es parte del tema, pero si te dicen, oye, pues es que las crisis, hay oportunidades en todo. Claro. De hecho, dicen, las grandes fortunas se hacen en las crisis. Sí, claro. Pero es un tema bien interesante. Ahorita lo que estábamos hablando específicamente, creo yo, te digo, que con muy poca educación financiera, güey, o lo básico, pero saberlo transmitir bien y en verdad, güey, en verdad, entender y explicar cómo funcionan los negocios, por ejemplo, de hoy en día, güey, cómo son las diferentes formas de hacer dinero, güey, las diferentes formas que funciona el flujo, güey, diversificar ingresos, güey, administrar nuestros gastos. En verdad, yo creo que se puede hacer una diferencia, güey. Sí, ahí te va. ¿Cómo te lo planteo? Es que es un tema con muchas variables. Sí. Y aparte estamos tocando varios temas. Sí, tenemos que establecer bien. Porque, o sea, la premisa es sabiendo administrar tus finanzas, sabiendo limitar tus deseos, sabiendo, ¿sabes? O sea, administrar... Me gustó lo que dijiste ahorita, güey. Vivimos en un mundo mucho más complejo del que era hace 50 años, güey, donde ahora resulta que necesitamos todo, cabrón, para ser feliz, güey. Esa es la palabra. Que sabía que ibas a llegar ahí. Necesitamos tanto, güey, para ser feliz cuando visto desde un punto de vista financiero, güey, en donde, a ver, yo estoy tratando de sacar...
Y yo a veces soy muy extremo, güey, pero pues ya sabes, y me lo van a entender muy bien. Tienes que ser muy extremo para caer acá. Sí, claro. Sí, para hacer un punto tienes que tirar. O sea, le tirar. tiras a la luna para llegar a las estrellas. Exactamente, ¿no? Y hablando del mexicano, en donde normalmente, culturalmente, el mexicano, pues le gusta gastar y le gusta... En general, sí, el latino es muy gastón. Exactamente, ¿no? Entonces, plantear y decir, a ver, hay otras cosas además del gasto. De hecho, pues esa fue una de mis grandes frustraciones por las que también empecé a hacer esto. Cuando yo recibí mi primer sueldo, dije, ¿qué se hace con esto, güey? Si no sé qué hacer, me lo voy a quemar. Te lo gastas en la peda, güey. Quiero ver qué hay más allá de eso. Y me enojé y dije, ¿por qué no sé, güey? Entonces me empecé a educar también yo en el tema, güey. Ahora la palabra que usaste, felicidad. Sí. ¿Eso es garantía de felicidad? ¿Qué? ¿O eso te acerca a la felicidad? No, pero da estabilidad, güey. Ok, y ahí es donde se pone complejo el tema. Mira. Y te voy a decir algo de eso, güey. Cuando yo empecé esto, dije, ¿cómo le puedo aportar en verdad a la gente, güey, de una forma tangible? Sí. No te estoy diciendo que vas a ser la persona más rica, güey, y lo que dicen tanto de vas a llorar en un Porsche, vas a llorar en un bocho, güey, eso a mí me vale madre, güey. Sí. Yo hablo estrés financiero, que es una de las grandes causas de suicidios en el mundo, güey. Sí, el tema es tener problemas. Oye, güey, lo que es deberle a muchísima gente. Claro. ¿Sabes por qué me gusta tanto a mí las finanzas, güey? Porque a mí me traen paz, güey. Yo soy una persona muy cuadrada, güey. Sí, muy controlada. Yo soy muy diferente a mi carnal, que es con el que han hablado, güey. Claro. Yo soy muy administrado, güey. Yo si no tengo todos los pelos de la burra en la mano, güey. Sí. Sí, te sientes mal. Me siento mal. Sí, es una personalidad obsesiva, pero en el buen sentido. Ajá. O sea, en el buen sentido de controlar, de tener visibilidad sobre qué pasa y por qué pasa. Esa paz, güey, se la quiero transmitir a la gente, güey. Y conmigo llega gente muy, güey. Me tocó. Que están en un problemón, güey. Se llega conmigo y me ubica y me dice, güey, no sabes lo que me está pasando, güey. Ya no sé qué hacer, no sé si quiero vivir mañana, güey. Mira todo lo que tengo de deudas por decisiones mal que tú y yo diríamos. Jamás las hubiera tomado. Jamás las hubiera tomado. Mira, the playbook, güey, es 101. Finance 101. Pero son cosas básicas para sobrevivir. Pero ahí te va, Mauricio. Y igual no nos da ni siquiera el tiempo para llegar tan lejos. Porque sí quiero llegar al tema Universal Basic Income porque siento que ahí podemos construir algo de valor como un mensaje. Sí. Pero el tema es... de la felicidad. Estos son muy buenos consejos y se me hace muy noble lo que haces. O sea, para mí, la definición de una buena persona es una persona que es capaz de identificar la patología, enfocarse a resolver la origen de la patología y al mismo tiempo es una persona que proporciona alivios para los síntomas. ¿Okay? ¿A qué me refiero? El gran sufrimiento que existe hoy es la creciente desigualdad entre clases. O sea, por más que la gente diga, hemos mejorado, sí hemos mejorado, no es suficiente. Correcto. Y aparte hay indicadores económicos que después los voy a citar, donde ya se ve otra vez que la separación entre el 0.1% y el resto de la población es absurdo. Y ni siquiera estoy hablando de un tema de ricos y pobres, clase media y ricos. No, estoy hablando de la diferencia entre un billonario y el resto de la población mundial. ¿Correcto? Y la implicación que existe entre un billonario y el resto de la población mundial. En ese sentido, esa para mí es la patología. ¿Okay? Entonces, nuestra responsabilidad como personas pensantes es ver cómo se alivia la patología. En el Inter, tenemos que ver cómo aliviar los síntomas. Correcto. Okay, entonces, yo creo que lo que tú haces, de alguna manera, es el tratamiento sintomático. 100%. Que es de que, oye, pues te está yendo mal porque estás tomando malas decisiones. Son cosas que no deberías estar haciendo. Correcto. ¿Sabes? Son cosas simples, son cosas básicas de, oye, ten un fondo de ahorro, ¿sabes? O sea, ten un poquito de lana para emergencias, no gastes en cosas superfluas, ¿sabes? No entres en deuda, ¿sabes? Ten una idea de lo que es un ROI antes de empezar una inversión, haz tu corrida financiera, administra tus recursos, ¿sabes? O sea, ese tipo de son consejos básicos, ¿no? Que la gente debería tener en mente y ahí se me hace plenamente noble lo que se está haciendo. El punto es ¿por qué existen esas condiciones en las cuales la gente toma esas decisiones? Claro. Y realmente el trabajo debería de ser, ¿cómo lo hacemos para eliminar esas condiciones? De raíz. Sí, de raíz, porque si no, lo único que estás haciendo es, oye, pues, no sé, fíjate que la gente que se mete a nadar a ese lago sale con cáncer, y yo aquí afuera los trato. Pero no les estoy diciendo que no se metan al lago. Claro, ni estoy tratando de quitar la contaminación del lago. Claro. Hay labor en ambas partes. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Estoy de acuerdo. Yo estoy atacando mucho la parte de los síntomas, sí. Hay mucha labor que se tiene que hacer en la parte de fondo, 100% de acuerdo. Un comentario sobre eso, un comentario más sistémico, o sea, siguiendo la analogía del doctor, metiéndonos a la causa raíz de este problema. Para mí es una cosa que son varios pasos antes, ¿ok? El simple hecho de pensar que vinimos al mundo a ser felices, para mí eso ya es una equivocación tremenda, ¿ok? Desde desear, oye, feliz año, desde ahí ya es un daño. Te voy a decir por qué. Porque el mundo... O sea, el mundo como mundo, o sea, fuera de los humanos, que vivimos en un mundo, o sea, la naturaleza como tal, el universo, la Tierra, no está diseñado para que seamos felices. O sea, el planeta es extremadamente hostil. O sea,
no, el pensar que el planeta te va a hacer feliz, desde ahí ya está mal. Sí. Es una premisa equivocada. Entonces, esperar que una persona vaya a lograr cualquier vida bien contada es una tragedia. Agarra la vida de cualquier persona que conoces, cuenta toda su vida. Son tragedias porque a todos pasan cosas terribles. Nadie encuentra ese nirvana de felicidad absoluta. O sea, entonces el levantarte y pensar de que voy a hacer esto para ser feliz, desde ahí ya es un error intrínseco. Entonces, para mí es la raíz. O sea, tienes que pensar, mira, estamos en este planeta, o sea, nos va a tocar un tiempo, una vida. ¿Cómo le voy a hacer para vivir de la mejor manera posible? Viste que no usé la palabra felicidad. Sí, o sea, claro. Como dice Deadpool, es un gran filósofo. La vida es un choque de tren tras otro choque de tren tras otro choque de tren. Sí. Lo que tú estás diciendo, de cierta manera, Morris, es cómo mitigo esos choques de trenes para estar preparado. O sea, cómo... Sí. Claro, ahora. Y los sistemas están corruptos, o sea, el juego está rigged, sí, o sea, el planeta está completamente en contra del individuo. El individuo como tal, o sea, no me refiero a los de más alta clase, me refiero al individuo como un todo, ya está en un juego injusto. Entonces, ¿qué se hace dentro de ese juego injusto? Claro. Esa es la pregunta que es importante. Que a lo que yo voy es, sí, yo atiendo los síntomas de cierta manera, pero yo te enseño también a jugar dentro de este mismo sistema, güey. Que creo que sí, hay muchas incongruencias, güey, y hay muchos demasiadas loopholes, etcétera. Pero, güey, in a way es un sistema que, otra vez, para lo... No sé cuál es la palabra para decirlo, güey, pero... Descríbelo. Lets you play, güey. Te deja jugar. Híjole. Ahí if you know how, güey. Pero ahí... ¿Por qué no, güey? Ahí yo ¿Por qué no? Porque te va. Depende... A ver, yo diría, depende de dónde naciste y qué sabes. Es que, a ver, tiempo. Sí. Nada más quiero que definas hay que establecer premisas. ¿Qué es para ti jugar? Y dos, ¿cuál es el objetivo, güey? Okay. Es que ahí te va. Libertad no es decidir cómo se juega Risk o cómo se juega Monopoly. Libertad sería decir por qué jugamos Monopoly y no jugamos Twister. ¿Sabes? O sea, ahí es donde yo creo que está la diferencia de la pregunta. Porque básicamente lo que me estás diciendo es, digo, ¿has visto hay videos en YouTube, en tutoriales de cómo nunca perder en Monopoly? ¿Los has visto? No. Básicamente lo que te dicen es, compra todo. O sea, no, es en serio. Haz de cuenta que si alguien juega Monopoly en su casa, les voy a dar un consejo para pelearse con todos sus familiares. Básicamente lo que vas a hacer en Monopoly es, donde sea que pares, cómpralo. No importa que sean tus tarjetas, no importa que no tengas una de 3, no importa el precio, compra todo, haz un monopolio, porque a la larga se acaban las cartas. Correcto. ¿Sabes? O sea, hay un límite para las cosas, ¿ok? ¿Por qué? Porque compras assets. La metáfora es que nosotros tenemos algunos bienes finitos que alimentan el sistema, ¿ok? ¿Dónde está el límite del capitalismo? ¿Okay? ¿Por qué? Porque la idea es, oye, pues el sistema neoliberal capitalista nos ha traído mucho progreso y prosperidad, ¿sí? Indiscutible, absolutamente indiscutible, pero tiene un límite. Eso es lo que la gente no acepta escuchar. O sea, lo que la gente está pensando hoy en día es, no, así funciona muy bien y va a seguir funcionando bien eternamente. No es verdad. No es verdad, ¿por qué? Por dos cosas importantes. Primero, lo que dijo Mateo es el tema de la sobrepoblación. ¿Okay? Es muy diferente tener un sistema neoliberal en un mundo de 6 billones de habitantes a tener un sistema neoliberal en un mundo con 10 billones de habitantes. Y va a continuar siendo progresivamente más complicado, ¿ok? Sobre todo porque, y bueno, ahorita regreso a analizar el tema de los dos. Y el segundo son el tema de los bienes comunes que generan valor para el mercado, ¿ok? Porque tú a fin de cuentas estás vendiendo... Como los recursos naturales. Exactamente como los recursos naturales. O sea, el agua, los minerales, la calidad del aire, ¿sabes? El espacio, o sea, el espacio me refiero al espacio físico, ¿no? O sea, la acumulación de basura, de dónde viene la materia prima, dónde se construyen las plantas, las congregaciones urbanas, o sea, todo esto empiezan a marcar los límites del crecimiento del mercado. Porque el mercado depende del crecimiento continuo. Correcto. Deja de crecer, colapsa. Sí. ¿Okay? O sea, eso es a grandes rasgos la descripción. Es el tiburón que huele sangre. Sí, exacto. ¿Qué va a pasar? Se muere si deja. Es que ahorita quizás de alguna forma no se ha presentado, entonces no hemos tenido que lidiar con eso. Pero ¿qué va a pasar cuando lleguemos? No, estamos llegando. O sea, hay muchas cosas que ya estamos en el límite. O sea, el hecho de que, por ejemplo, Monterrey tiene un tema grave con la calidad del aire porque las cementeras trabajan doble turno. O sea, ¿qué más directo lo quieres? Como un efecto. Tenemos la peor calidad de aire de toda América Latina. Pero la mayor cementera del mundo. Bueno, de las mayores cementeras del mundo. ¿Ves? Y con creteras. Y no entiendo cómo la gente no puede hacer ese vínculo entre eso y el límite del mercado neoliberal. Es que es directamente. Y es algo que te está afectando directamente. Tú tienes más problemas de pulmón por vivir en Monterrey que una persona que fuma ¿qué te gusta? En Nigeria, güey.
Y Pues es directamente vinculado al hecho de que hay un gran mercado inmobiliario en Monterrey y se produce mucho cemento y está la mayor cementera del mundo. Es directamente proporcional. Sí, yo creo que el mismo mercado, güey, por lo mismo de que vivimos por lo menos aquí en México, de libre mercado. Sí. El mercado se regula. Se va a regular. A ver. ¿Cómo? Con regular. Tanto. Te van a vender mascarillas de aire, si eso es lo que estás diciendo. No, pero no voy a eso. Yo creo que ahí van también responsabilidad también de los gobernantes de poner regulación, no solamente del mercado. Ya es prohibido destruir montañas, ¿no? O sea, lo que picaban de... No, olvídate. O sea, esa hoy para mí es la mayor estupidez que se puede decir la gente. Que todavía existe algo de poder público que limita el capitalismo. Absurdo. Tú dices, Sí, ¿por qué? nada, Porque absurdo. sus decisiones son 100% Lobby. No, pues es del moche. Por lobby. Nada para... Sí, lobby, ni siquiera moche, lobby. No, pero ¿sabes Sí, qué? lobby, es lo mismo. En México se llama es corrupción. que yo creo que lo Sí. que pasa es que siempre nos tratamos de empujar al límite, güey. Y no es hasta que lleguemos a un punto crítico en donde dices, ¿sabes qué? No Ya es no too hay late. lobby, güey. Y ya es too late. No estoy seguro, güey. O sea, ahí te va. Mi punto es este. Si Con quieres madre, ver, si quieres ver realmente el límite a la democracia, el límite real que tiene la democracia es trata de cambiar algo en el sector privado. Trata de hacer un cambio en el sector privado a través de la democracia para que veas lo inútil que es el gobierno. No se puede, güey. O sea, no tienen poder. Porque hoy, o sea, hablábamos de las FANGs. ¿Qué país le va a decir a Facebook qué hacer? Que es Facebook, Sí. Apple, Amazon, Netflix y Google. Bueno, FANGS, FANGs, los Fangs colmillos. con Fangs Disney. con Disney. Disney. Que Disney se va a poner grave. Sí, ya está. The Fangs. The Fangs. The Fangs. Acabamos de coinear una palabra. The The Fangs. Fangs. Es el Los nuevo. colmillos. O sea, ¿qué onda? ¿Quién le dice a los colmillos cuál es el límite? ¿Sabes? O sea, ¿tú cómo llegas con una empresa de ese tamaño, una cementera, y les dices de que, híjole, ¿sabes qué? Vamos a limitar tu capacidad productiva a mitad porque pues, estás contaminando mucho el aire. ¿Qué pasa con los empleos? Sí, sí, estoy de acuerdo. Y te va a decir que te quieres hacer tu gobierno responsable de las 200,000 personas que voy a echar a la calle. O sea, tú vas a hacer ese freno de mano a la economía y siempre te dicen, no, el progreso económico es más importante. Digo, está bien que tus niños no puedan salir a jugar al parque porque la calidad del aire está peor, güey, que si estuviéramos en Hiroshima durante la guerra, güey. Pero Mejor cómprate un iPad y mejor quédate- cómprate y un iPad, quédate te en la venden unos casa. filtros, güey. Pero de ahí va a salir el gran emprendedor que va a inventar una nueva solución en donde ya no se va a necesitar cemento, güey. Vamos a poder tener otro producto que va a sustituir a ese, güey. Mucho más eficiente, mucho más Pero eso sustentable. se hizo sobre la gasolina y el mercado del petróleo hace cuántos años, Moris. ¿Hace cuántos? Pues es que es la pregunta es del tiempo. ¿Hace cuántos? Dentro de 100 años. Yo creo que el desarrollo tecnológico va a permitir cosas mucho más aceleradas que, bueno, eso ya lo hemos visto. Te lo juro, o sea, me encantaría ver cuándo Es que- fue la primera gran catástrofe marítima de un petrolero que chocó en una playa o destruyó de que... ¿De British ¿sabes? Petroleum? British ¿Sabes? O sea, Petroleum de que tiró BT, a- o sea, sí, de BT. O Que sea, tiraron ¿cuándo fue la en las primera aguas que alguien dijo de que internacionales no, es que alguien va a sacar un motor eléctrico o algo, ¿sabes? O algo. Y ahora estamos viendo, güey, que las baterías de litio también contaminan como su madre. Sí. ¿Sabes? Y... Ahí hay un gran debate que están abriendo una plática que necesitan, o sea, no solo 10 horas multiplicado por 10, Pero ¿sabes qué sino pasa? que 10 doctorados Siento- por 10 no, y horas siento, por 100 y siento que hay una juntas. miopía porque las dos cosas parten de la premisa de que tiene que seguir existiendo el crecimiento. O sea, ¿sabes? De que... Y eso Es que ahí te va un tema de, pues está el tema, mira, ¿qué pasa con el crecimiento? Cuando nacen los hombres y las mujeres, de cierta manera, la misma educación cultural los van avanzando hacia, depende de dónde nazcas otra vez, pero a grandes rasgos del oeste, te llevan a que los objetivos son, pues, de cierta manera, encontrar una mujer, o sea, enamorarte, tener hijos, Hacer familia, hacer una familia, trascender, exactamente. Y esto depende de la clase social y depende de dónde vivas. Es la norma. Y de hecho, hay una película muy interesante que se llama The Lobster, que habla sobre las personas que están afuera, de Yorgos Lanthimos, del griego este. Las personas que están afuera de esa norma de tener familia, tener hijos, prosperar, se transforman en animales. En la película es ficción, pero la ficción dice la verdad a través de obras fantasiosas. Claro. Mandan a la gente que no se casa, los mandan a un hotel. Y si no consiguen una pareja en el hotel, los transforman en animales. Está interesantísimo. Está increíble. Y es una crítica a cómo nos están arrinconando a esas decisiones. Europa, que tiene países más viejos, con pensamientos más sofisticados, y tienen poblaciones más viejas y menos gente, ya están saliéndose de eso, ¿ok? Aquí no. Entonces, ¿qué pasa? Esa promesa de que tal vez es la felicidad, tal vez es la promesa del amor. ¿Qué vale más que amor, güey? ¿Qué vale más que estar con alguien que amas, estar en compañía, amigos, familia? ¿Qué está más padre que eso? Pues pocas cosas. Mucha gente quiere eso. Todos quieren eso.
¿Qué pasa ahora? ¿Qué tan difícil es tener tu propia casa, tener tu propio carro? Cada vez es más difícil. Pero al mismo tiempo es una paradoja, porque la promesa es esa. Pero ¿qué significa? Implica endeudarse, y la gente no tiene la educación para saber endeudarse correctamente. Y usar la deuda. Y luego están las adicciones. O sea, ahora los niños que, digo, a nosotros nos tocó en nuestras épocas, cómo la raza le entra al alcohol parejo, pero parejo. En general a los estupefacientes. Exacto. Las cosas que te distraen. Pero ahí están las promesas de conseguir a tu novia, de conseguir a tu esposa, claro, ¿sabes? Entonces, tienen que pasar por esos ritos de pasaje que son pruebas de fuego. Y cómo dañan a los cerebros, se dañan las mentes. La gente acaba adicta al alcohol. De cierta manera, muchos son adictos al alcohol. Y luego están otras drogas. Y por eso quiero abrir un poco el debate, porque le estoy diciendo que no es algo fácil que se puede... No, yo ¿sabes? sí creo. Entonces, ¿qué pasa? Si la promesa es esa, de seguirte, y luego está el derecho a tener hijos, de que, híjole, pues yo, o sea, mis papás me tuvieron a mí, pues yo quiero tener mis hijos, o sea, qué bonito tener tener un bebé y educarlo. ¿Qué otros objetivos hay? Hay pocos objetivos para vivir hoy, ¿sabes? Sí. Hay otro libro que se llama Rituals, de un holandés. ¿Cómo se llama Nussbaum. el del judío de Auschwitz que habla sobre the meaning of life? Man's Search for Meaning, de Viktor Frankl. Ahí está en mi cuarto. O sea, la foto de este güey está en mi cuarto. Sí, luego, Este güey, digo, para los que no saben, en mi cuarto tengo fotos de muchos pensadores, o sea, los que me han inspirado. creo que mucha gente conoce tu cuarto. Sí, es que todo ha subido, de repente es todo. He subido algunas fotos. Sí. Está chido, tiene una pared de filósofos. De puros filósofos. Pues no solo filósofos. Escritores, pensadores. Empecé con filósofos, luego escritores y pensadores, y luego ya visionarios y diferentes cosas. Sí. Pero total, a lo que voy con todo esto, en el libro de Rituals de Nussbaum, algo así, es un holandés que ganó premio de Nobel de Literatura, ¿no? Él habla, su libro se llama Rituales y cuenta 3 historias. Son formas de vivir la vida en el contexto contemporáneo. ¿Cómo vivir la vida? ¿Sabes? O sea, como también volviendo al tema de Search for Meaning. Entonces es, ¿cómo vivir la vida? Hay 1000 formas de vivir la vida. Pero las que escojas es lo que hace la sociedad y la población. La dificultad con esto es decirlo así. Y es un tema demasiado grande, pero ahí te va. La manera como me molesta este tipo de pensamientos es porque... Y no lo que acabas de decir, pero o sea, el contexto en sí. Sí. ¿Por qué tenemos que continuamente regresar y hablar de este tema otra vez? Porque no tienes opción. ¿Sabes? Porque parece que cada vez menos tienes opción más que jugar el juego y tratar de ganarlo. La opción es salirte. A ver. No. O sea, es que otra vez, ¿a qué te refieres con el juego, güey? O sea, que tienes que acumular capital. El rat race, el chambear. Sí, tienes que acumular capital, tienes que trabajar, tienes que acumular riqueza y tienes que consumir bienes materiales. Tienes que... O sea, comida sí. No, te mueres. seguro gastos médicos, güey. O sea... Sí, pues te enfermas, pues sí, güey. Por eso. Pero ese tipo de cosas es porque creo que es relevante el tema de Universal Basic Income. ¿Sabes? Ok, estamos llegando a una... Ya entiendes de dónde quiero hacer la conexión. Mi premisa es... ¿Qué es la basecita? Ahí está. La premisa es... Primero, describe el concepto. El consumismo no trae felicidad. ¿Queda claro? Completamente de acuerdo. Es una máscara falsa, pero el consumismo es una promesa vacía de felicidad. Primer ensayo que escribí se llama Las sombras del consumismo. Sí, o sea, es esta idea de las pendejadas que te compran no te van a hacer Son feliz. promesas. Ni el bocho ni el Ferrari. Correcto. Ninguno de los dos. ¿Sabes? O sea, esa felicidad es tan momentánea. Son cavernas platónicas. Sí, es tan momentánea, son tan cavernosas, o sea, son escalones y el deseo es como una mariposa, está posada aquí, la consigues a otro lado. Creo que tú y yo una vez hablamos de esto, güey. Dijimos que mucha de esa felicidad también nunca se va, güey. Sí. Yo me subo todos mis días a mi Ferrari, güey, manejo. ¿Todos los días? Todos los días. Todos los días. Todos los días, güey. Espérate, yo diría, ¿cómo lo ganaste? ¿Has visto? ¿Quién te lo dieron o chambeaste y lo compraste? No, o sea, es demasiado subjetivo. Pero, Maurice, los videos estos de los niños en África que por primera vez ven un tenis, güey. Y es de que agarran el tenis y dicen, ¡wow! O sea, ¿cómo puede ser, güey? Y sabes, ya acaba de salir un video ayer de un millonario al lado de un billonario. Está un güey contento en su yate en Mónaco, güey, con chorro de chavas agarrando el pedo. Y llega un navío, así, se le acabó la felicidad al otro güey. Es mejor, ves al vato dejar la copa de champán en la mesa y meterse, güey. Neta. Claro, güey. Sí, claro. Se comparó y en comparación, él fue el pendejo. Tú eres feliz con un Ferrari hasta que llega un güey que te dice, Ferrari, no, hombre, déjame subir mi helicóptero, pinche gato, güey. De que sí es la idea. That depends Ay, totally on me, güey. Ay, sí.
Depende por lo de mismo, la persona. si no eres feliz con lo que tienes, no eres feliz con lo que te falta. O sea, es esta idea. Los bienes materiales no son la felicidad. Claro, la felicidad pero a viene de eso otro no va lugar, Morris. güey. Morris va a la gente que está endeudada. Lo que te haría 100%. felicidad no es el Ferrari, es el hecho de decir, híjole, administré tan bien mis recursos y Ahí fui está. una persona tan eficiente que conseguí ese objetivo. Pero eso es el simbolismo del Ferrari para ti. Tú puedes llegar con una persona que a lo mejor si es a una mí me amante- gustan los carros, ¿qué, güey? Está perfecto, pero si vas con una persona que es un amante del piano, güey, y toda la vida ha tocado un tecladito de 16 teclas digital pedorrísimo, y llegas con un piano matón, Orquestral. el vato va a decir, güey, esto era mi sueño, el Ferrari métetelo doblado, me vale, yo quería 100%, esto. Entonces, 100%. de nuevo, el consumismo, la promesa que te hace es que ellos te dicen Bueno. cuál es la panacea, Sí. cuál es la Ahí felicidad. estamos de acuerdo. Te hacen, No me conoces a mí, güey. te hacen meterte a la carrera por una propuesta genérica de lo que es felicidad para 100%. todos. Sí. Mentira. 100%. Pues, ok. Establecido ese primer hecho, el consumismo no trae felicidad. ¿We agree? Correcto. Ok. Completamente Es esta idea de overpromise, underdeliver. Ok. La premisa por detrás es que hemos construido todo el modelo neoliberal bajo la idea de que tú eres obligado a jugar el juego consumista. No tienes opción. Tienes que trabajar, tienes que acumular capital, porque todo el modelo está diseñado bajo esta premisa de acumula más, gana más y cómprate cosas. Correcto. Cómprate un seguro de gastos médicos, cómprate una buena casa, compra la educación a tus Y hijos. también... compra. Y la otra premisa es Sí. lo de Ford versus lo de las máquinas. Sí. Iba a decir Ford versus Ferrari. No, Ford lo de las versus- máquinas. sí. Si quieres, cuéntala de que... ¿Cómo van a comprarlos y ahorita de regreso al automatización? porqué el Ok. Universal Basic Ok. Income. La premisa debería de ser, si una persona, vamos a suponer, oye, tú te enamoraste de la poesía, güey, ¿ok? Dedícate a la poesía, Sí. ¿sabes? No te preocupes por tener que generar capital No para te voy a construir. castigar. Yo te voy a cubrir con eso. Eso- ¿Y por qué es tan importante este planteamiento? Acaba de salir una noticia, ¿ok? Que un premio Nobel tuvo que vender su premio Nobel para pagar sus seguros de gastos médicos. El ganador de un premio Nobel. Eso es lo que está mal. Eso es lo que está fundamentalmente mal. Entonces, de nuevo, no estoy criticando el hecho de enseñarle a la gente cómo se juega el juego. La pregunta es, ¿por qué obligamos a todos a jugar el mismo juego? ¿Por qué no hay opción? O sea, ¿por qué no me puedo salir? Claro, yo estoy de acuerdo contigo y justamente eso, que era lo que platicaba ahorita, o sea, los emprendedores, si le ¿qué pasaría? Lo que quieres llegar es, ¿qué pasaría si le quitaras el miedo financiero a la gente? Exacto. ¿Qué pasaría con su vida? Si no los obligara a jugar el juego. Sí. Ajá. Claro, Haz porque de cuenta que para le- quitarme el juego financiero tengo que saber jugar el juego. Haz de cuenta que le Exacto. quitarías esa tensión. Sí, para ¿Cómo que saber jugar? No entendí. el juego de John Messi. El juego de ¿Qué avanzar. tendrá que importar eso? Si tú naciste... Exactamente. Le quitaría las ganas de jugar el juego. O sea, de Qué de bueno. darle. Sí. Eso deberíamos de Sí, llegar. yo creo que sí. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuánta A ver. lana le quieres dar a la gente al mes? ¿Cuánta gente le... ¿Cuánta ¿Cuánta lana? lana le quieres dar a la gente al mes? Híjole, güey. Es que ni siquiera lo Mexicanos. veo, no lo o sea, veo como pesos lana. en México. O sea, no lo veo como lana. Proveer los servicios básicos. Pero Exacto. Universal Vamos a Basic- poner, tienes comida, educación y salud. Y casa. Ok. Esas 4 cosas. Vamos a ¿Para tranquilizar. cuántos hijos? ¿Cuánta lana le quieres dar al mes? Híjole, ¿cuánto te cuesta una renta, güey, de una clase socioeconómica media baja? Vamos a ponerle 15,000 pesos al mes de renta para una familia. ¿Qué clase? Sí, nivel socioeconómico medio bajo, güey. Medio. ¿En qué colonia? Es que Híjole, está bien difícil, ya está güey. súper raro. Ok, Vamos a poner un número. 15,000 pesos al mes A todas las familias en México. de renta. ¿Todas las personas o todas las familias? Todas las familias de 4 individuos. O sea, porque esto es para household, Ok. ¿no? O sea, padre, que- madre y 2 creo En que hijos. México hay hay- 120 millones de personas. Divídelo entre 4. Son 30 millones, ¿ok? Dijiste familias. 30 cuántos. millones de personas por 15,000 pesos. Ok, 15. Sí. 15,000 pesos Está divertido el ejercicio. por 12, ¿Ah? 180,000 pesos al año. Sí. Ah, por familia. Por familia. Por familia. Por 30 millones. Sí. Son 30 familias. Ajá. Eso es solo casa. 5 billones de pesos. Ok. 5.4. ¿Sabes cuánto generamos de impuestos al año? ¿Cuánto? 3. Billones de impuestos. Sí. Ok, perfecto. Ahora te voy a dar la otra premisa. O sea, no alcanza. ¿Cuánta evasión fiscal hay en México? Un putazo. Ese es el pedo. Y ahora, La neta. ya les va la solución, güey. ¿Quién en su santa mente sana va a dejar de querer de recibir ese dinero de corrupción? Nadie, güey. No van a Perfecto, querer. pero No van ¿Otra a- vez? ¿Cuál político, empresario, lo que quieras, que Sí. recibe millones, Va a querer va a soltar regularizar. ese poder, Nadie. va a soltar esa lana? No, Nadie. nadie, No nadie. se va a hacer, güey. Pero ahí te va. Perdóname, Pero- no se va a hacer, güey. O sea, pero tiene que haber un compromise. O sea, tiene que haber esta discusión tiene que suceder. No ¿Sabías tú vivimos- que el 15% del presupuesto de nuestro país, es decir, si De todo México el tienes 100% de gasto Sí, para 100% gastar, de tu gasto, ajá. el 15% ya no se puede hacer nada porque está metido a pensiones de gente de 60 años y más. Sí. El 15%, güey, ya Sí, no puede desde ser ahí. nada. Por eso ¿A partir de necesitábamos hablar cuántos años? con un economista. Sí, güey. sí. Necesitábamos hablar con un Pero está experto de bien, ¿no? finanzas. Pero no quita. O sea, de hecho, hoy me parece que
el gran gap en la economía de mucho del gasto público está en la evasión fiscal, güey. O sea, no es el hecho de que, es que no tiene suficiente agua en la cubeta. Ok, pero lo estás viendo mal. La cubeta tiene un agujerote, que es la corrupción. Tiene 1000 agujeros. Y aparte no le cae todo el agua que le debería caer. Que es la que la gente no paga los impuestos que debería. O sea, la neta, ese es el problema. Y el problema es de que, y somos muy miedosos con el tema de, oye, hay que ser más brutales con los impuestos a las grandes empresas, porque dicen, uy, no, hombre, vas a frenar la economía y se va a ir la evasión fiscal a otros lugares. Pues, pato, en algún momento alguien tiene que hacer un consenso de decir, no es justo que Amazon, siendo el hombre más rico del mundo, no pague impuestos. No está bien. O sea, no está bien. Claro, no, o sea, es esta premisa de, oye, Ciudad Gótica necesitaría de Batman si Batman pagara impuestos. Está buenísimo esa, que su superpoder es tener lana. Sí, güey, su superpoder es tener lana. O sea, pero él hizo al Guasón. Él hizo al Guasón, porque el Guasón no tenía acceso a seguro de gastos médicos, su mamá estaba loca y no tenía enfermera, se tuvo que hacer carga y se volvió. ¿Ahora esa es la historia de Guasón? Esa es su culpa. O sea, no lo acepté, pero esa es la película. O sea, pero modernamente la crítica. Mucha gente le echa al presidente que tenemos actualmente porque todo lo echa la culpa a la corrupción. Pero es que todo al final de cuentas termina en corrupción. Porque mira, vamos a suponer, en un sistema ideal, y obviamente, güey, o sea, si no le tiramos a los sistemas ideales, vamos a mantenernos mediocres eternamente. En un sistema ideal, la premisa debería ser, pues estás generando mucho capital, estás generando mucho valor agregado, mucho surplus value. Que se vea. Tus impuestos. Sí, claro. Porque, por ejemplo, que lo que no entiendo, rich, o sea, tú agarras un celular, y leí esto el otro día, 100% de las tecnologías patentadas de un celular están fondeadas con dinero público, pero el profit es privado. Why the fuck? Sí. ¿Sabes? O sea, ¿por qué? O sea, ¿en qué momento dijimos, no, es que con tal de que tengas el beneficio de la telecomunicación, es suficiente para que yo le pague a esta empresa para que genere empleos y genere capital intelectual? Pero espérate, después de todas formas te van a cobrar por el celular, no te lo van a regalar, güey. La patente te la están cobrando porque según ellos es capital intelectual de ellos. ¿Qué fue fondeado con dinero público? Ahí es donde no cuadra el modelo, porque el modelo se presta a esas grandes acumulaciones de dinero. Y hoy mucha de mi crítica es, para el capitalista es bien fácil, porque el capitalista siempre sobrevive a las crisis. ¿Sabes? O sea, el que tiene mucha lana, tanto en capital muerto como en real estate, dice, I'm gonna ride it out. Sí, güey, no tienen prisa. Yo me espero, güey, ¿sabes? O sea, yo dolarizo, que México se vaya a la mierda. Sí. Yo saco toda mi lana aquí, la meto a dólares, le apuesto el tipo de cambio, y cuando las cosas se normalicen, regreso. No tengo prisa, güey. Y en el Inter, los emprendedores se endeudan, el obrero de clase bajo tiene que aceptar empleos que no debería porque no tiene opción, la gente entra en mentalidad de escasez, y el que es capitalista, pues, navega, ¿sabes? Se va a otro país donde todavía existen los beneficios fiscales y sigue navegando. O sea, el problema es que creo que el modelo global neoliberal de economía permite que estas grandes entidades se aprovechen de los problemas sistemáticos de diferentes países, nada más se queden con el surplus value y no paguen nada del problema. Claro. Esa para mí es como que lo que no cuadra, güey. Ahora, te voy a decir otra cosa sobre el Universal Basic Income. Sí. ¿Tú no estás de acuerdo con el Universal Basic Income? No. Teóricamente, dejamos la economía de un lado. Sí. No, a ver si es posible. No en México, no en México. Por ejemplo, o sea, Bernie Sanders lo acaba de decir. Creo que es un 10% del budget militar. Sí. O sea, para hacer un Universal Basic Income, bueno, el Medicare, necesitarías 1/10 del presupuesto militar. Eso es Estados Unidos. ¿Cómo, cabrón? Oye, sí. ¿Sabes cuánto le costó a Estados Unidos desarrollar el F-35, güey? ¿Cuánto? El avión más potente del mundo que existe ahorita. Sí, ¿cuánto? Lo desarrolló Estados Unidos. $1 trillón. Con eso curas el hambre del mundo, güey. Sí, güey. Pero tienes el jet más pesado en el cielo. ¿Quién se pelea con jets hoy? Sí, es. Güey, ¿no? Pues es que es un músculo. Pero pelear en aviones. Pero es músculo simbólico de pelea. Yo estoy de acuerdo contigo. Curas el hambre, güey. Claro. No, pero deja tú. El costo del divorcio de Jeff Bezos, güey, curaba todo el homelessness de Estados Unidos. Güey, no, o sea, en verdad, son esas cifras que... Pero ahí te metes con la libertad, otra cosa sobre el Universal Basic Income, güey. No puedes meterte en la libertad. ¿Sabes qué creo que hubiera pasado en México si pones el Universal Basic Income ahorita, güey? ¿Qué? Mañana ya todo lo tienen, imagínate. Ajá. Gran parte de la gente... Sus malos hábitos que tienen actualmente, güey, nada más se verían reflejados en más grandes pendejadas. En más caguamas, más Marlboro. Espérate, ahí te va. Varias cosas, porque he estado investigando mucho sobre este tema. En ese sentido te diría, ¿viste lo que pasó con el tema de la legalización de todas las drogas en Portugal? No. O sea, ¿te das cuenta que en Portugal de repente dijeron todas las drogas son legales? Hace rato todas. Ya. Sí, o sea, métete heroína en el Oxxo si quieres, no me interesa, güey. O sea, inyéctate en el ojo, güey. O sea, I couldn't care less. ¿Qué pasa? Subió el turismo. Subió el turismo. Mucha gente se murió de sobredosis, normal.
Mucha gente acá, obviamente al mismo tiempo desarrollaron un sistema de apoyo para adicciones, un sistema robusto, ¿sabes? Psicológico, físico, biomédico, emocional. O sea, ya sé. muy Ahí fácil. estamos ¿Qué llegando a un pasa? tema interesante. Hay un filtro natural. Hay Hay mucha gente que se va a morir. Hay mucha gente que se va a endeudar el doble. Hay mucha gente que va a decir, híjole, pues me dieron una oportunidad, la mega regué, ahora estoy en la miseria, a lo mejor peor que lo que estaba antes, voy a tener que arreglarlo o me voy a morir. ¿Sabes? O sea, ese no es el tema. En promedio, hay 6 ciudades a nivel mundial, ciudades, ¿ok? Hay una en Canadá, hay una en Libia, hay una en Sudáfrica, cerca de Sudáfrica, creo que hay una en Estados Unidos, hay una en el centro de Europa y una en Asia, que han hecho las pruebas de Universal Basic Income, ¿ok? En todas, la fuerza laboral aumentó. La fuerza laboral. La gente, ¿Hubo más empresas? ¿Hubo más? No, la gente trabajaba más que antes. Hay algo bien interesante, porque ¿cómo funciona el deseo? El deseo es cabrón, güey. Una vez que tienes una probadita de la riqueza, you like it. ¿Sabes? ¿Se saben el Pero ahí te va. cuento ¿Del qué? del mayordomo? No, a ver, ¿La cuento o no? a ver, Cuéntalo. Igual ya lo escucharon. a ver. Estaba un rey era un rey muy rico, pero muy, muy triste, güey. Muy rico. Normalmente Entonces, sí pasa. y él veía a su Mayordomo. a su mayordomo que él iba feliz todos los días. Master and Feliz, Slave. güey. Y él Master and Slave. estaba... ¿Cómo ¿Qué mi carajo? mayordomo? Porque ¿Por se qué la lo pasa hace bien yo? chido. Le habla al mayordomo. ¿Cuánto ganas? Una moneda de oro. Cada 12 años, güey. Y te da para vivir. Sí, con esa moneda vivo 12 años. Y está feliz el cabrón. Le habla a la persona más sabia, el sabio del reino, y le dice, güey, ¿cómo está feliz? Gana una, güey. Mira mis montañas de oro y este vato. Era güey, con Heido una. el que invitó. Y que le dice el sabio, es que él no está en el círculo. ¿Qué círculo? ¿Quieres que entre al círculo? Al círculo de la ansiedad, de la tristeza. Él no está. ¿Quieres que entre? Y dice el rey, sí. Dijo, tráeme una bolsa con monedas de oro. Al siguiente día le dejan una bolsa. ¿Ya te lo sabes? No. ¿No se la sabe? No. Pero pues digo, probablemente no sabemos toda la Ya no filosofía. sabemos la por detrás. filosofía, la verdad. Deja una bolsa de monedas en la puerta de la casa del mayordomo. Él llega asustado, ve la bolsa, la mete, abre, ve la cantidad, ahora eran puras monedas de oro, güey. Este vato ya una moneda cada 12 años. Y ahora vio güey. 1000 en un día. Güey. Empieza a hacer montañas, güey. Montañas de monedas de oro. Y acumularlas. 9 montañas de monedas de 10. Hasta que llega a la última montañita y tiene 9, güey. Eran 99 monedas, cabrón. Dice, chinga, güey, me falta una. ¿Cómo le hago? Pues empieza a hacer la mata y dice, bueno, pues tengo que esperar 12 años para ir. Sí. Pero luego, ¿cómo va a vivir, güey? Si yo necesito una... Dijo, chinga, güey, a ver, entonces, pues me robo cosas del palacio, güey, las vendo, pues para tener... El deseo. Al siguiente día, güey, llega el rey así, y el cabrón, ¿cómo está? Enojado el sirviente, güey, porque le faltaba una moneda, güey. Sí, claro. ¿Sabes qué es eso? Sí. Es el internet. El internet le está enseñando las monedas a todo el mundo. Y Es eso exactamente lo que tú estás se diciendo está ahorita, carburando. Güey, sí. Tu nivel de comparación. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Dales tantito para que les guste. Ahora, probablemente en esa situación... Y no les des la solución, solo déjalos con ganas. Mira, El que más tendría jale en ese entonces sería yo. Ahora, metieron a todo el mundo al círculo de ansiedad, güey. pues con O sea, internet. las redes sociales, para tu metáfora, son los círculos de ansiedad. Claro. O sea, Ahora, oye, ¿qué pedo con este cabrón que tiene Ferraris? ¿Qué onda con esta chava que tiene puras bolsas Louis Vuitton? O sea, yo no sabía todo lo que me faltaba. güey. Yo no sabía todo lo que me faltaba. Ahora, Te la voy a decir envidia es algo nomás, cabrona. paréntesis, dentro de mi labor, güey, dentro de lo que yo estoy haciendo. Por ejemplo, yo doy Investing, que es un curso de 3 días, güey. Sí. Y en este curso, toda la primera mañana, casi, güey, hablo oye, güey, de la importancia de agradecer, güey, y la gente dice... De darle suave, Yo güey. creí que este curso era de finanzas personales. Yo digo, no te has dado cuenta, pero llevamos medio día hablando de finanzas personales, aunque no habíamos hablado de temas de un solo peso, güey. ahí te va. Para el Universal Basic Income te metiste con una pregunta súper antigua que no tiene respuesta todavía. ¿Cuál? Es el debate entre el utilitarismo contra la deontología, que de hecho lo puse en Library Forgotten by Time. El utilitarismo dice que son teorías metaéticas, ¿ok? La metaética la ética es el estudio de qué está bien y qué está mal. La metaética es qué son las cosas que hacen algo, que definen que algo sea bueno o algo sea bueno. Okay. Una teoría de metaética grande es el utilitarismo. El utilitarismo es lo que está bien es lo que le traiga el mayor beneficio a la mayor gente. Y en la deontología viene de deon, que es pues significa en griego es responsabilidad o tipo unión, o sea, uno. Es tipo nadie puede sufrir. Todos parejos para arriba, todos parejos para abajo.
Entonces, haz de cuenta que el experimento filosófico que trata este tema es tipo, alguien, imagínate el viejo este, ¿no? Están en una taberna, ¿verdad? Sí. Y llega una persona y que, híjole, hubo un asesinato, mataron a una persona. Y de que, no, ¿quién fue? Y la madre, no puede ser. Tenemos que encontrar el culpado y así. Y el sheriff se encuentra con la pregunta de que todo el pueblo está en distress porque mataron a alguien y no saben quién fue. Entonces o agarramos un vagabundo que no tiene... Y lo culpamos y es el scapegoat, como híjole, en portugués, bode expiatorio. Sí, el scapegoat. Por el español, el que es... El chivo expiatorio. Haz de cuenta que culpamos un vago que no tiene ni familia ni nada, y lo colgamos y ya el pueblo feliz, súper bien. O, entonces, deontología es, el deontólogo diría, no podemos matar a ese vago, güey, porque ese vago tiene derechos. No tiene la culpa. ¿Eh? Y el utilitarista diría, maten a ese vago y continuamos para adelante. Y todos van a estar felices. Entonces, en lo que dijiste con el microejemplo de las drogas en Portugal, se murieron un chorro de personas que tal vez eran seres queridos que se tuvieron que morir, güey, porque ahora la heroína y se murieron. Sí, que aquí el ejemplo con Universal Basic Income es decir, ¿qué pasa si de repente les das 180,000 pesos a una gente que no sabe administrar su dinero? ¿Se moriría un chorro de gente? Sí, pero aquí, o sea, mi respuesta es mucho más pragmática. O sea, es más por el pragmatismo. O sea, es más de decir, voy a buscar que aquí entras en el maquiavelismo también de decir, ¿y quién me da el derecho a mí de decir cuál es el bien mayor para los demás? Ahí está. O sea, ¿qué es la premisa atrás del... Ese es el tema del Universal Basic Income, es eso. O sea, y los derechos humanos no se les pueden mover. Nadie les puede... O sea, los derechos humanos van hacia adelante, no van hacia atrás. O sea, en el momento en el de que se van a empezar, si compruebas, y sí se va a morir mucha gente, y creo que soy utilitario. Soy utilitario en el sentido de decir, a ver, hoy en el modelo en el que estamos ya sufre mucha gente. ¿Sabes? O sea, ya sufre mucha gente. Más bien, mi empujón... Pero no se mueren. ¿Cómo que no? A ver. Seguramente sí, en Asia, o sea, literal están las historias estas de los chinos que se suicidan dentro de las plantas asamblando celulares, güey. Sí, pero compruébalo. O sea, compruébalo a la sociedad que es directamente culpable del capitalismo. No, claro que sí, o sea, también. En ese caso sí, por las condiciones de trabajo. Es obvio. Pero no se va a hacer, haz de cuenta que una revolución anticapitalista porque se suicidó un güey. La gente ya sabe, o sea, pretendemos no saber. Le pueden culpar a mí de otras cosas, o sea, antes de culpar al capitalismo. Sí, o sea, que pudiera la gente entender la relación. Desvían la culpa. Sí, lo que más han hecho es desviar la culpa. O sea, de hecho, lo más fácil... Mi tema contra el capitalismo, no soy ni capitalista ni socialista, no soy ninguno de los dos. Tienen grandes problemas los dos. Mi gran problema con el capitalismo es que es desenfrenado. No existe fuerza en el universo que detenga el capitalismo. No es Dios, no es la ética, no son los derechos humanos, no es la academia, no es el arte. Nada frena el capitalismo. Pregunta. ¿Tú crees que el Universal Basic Income detendría el capitalismo? No, para nada. Bueno, de hecho, regularía. O sea, mi palabra más bien me equivoqué, debería ser regularlo. Sí, porque regularlo honestamente. Regularlo honestamente. Mi premisa con estas cosas y todo lo que he estado leyendo es, se va a acabar. Yo no tengo ninguna duda que el modelo capitalista se va a acabar. No tengo absolutamente ninguna duda. O sea, como se acabó el imperialismo, como se acabó el feudalismo. Acabar es un overstatement. No. De hecho, esa frase que tú acabas de decir es ahorita para mí de las mayores preguntas de la modernidad. Es ¿por qué es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo? Por eso, por lo que acabo de decir, que no se puede frenar. Demasiada gente depende de eso. ¿Por qué? ¿Pero por qué no nos podemos imaginar otro modelo? En Rusia, güey. Una migración del mismo, güey, pero no... no. En Rusia... Yo estoy diciendo otro completamente distinto. Yo estoy diciendo algo tipo Star Trek. Sí. En Rusia cuando dejaron, digo, ya sé que vas a usar la carta de que ya sé tu contraargumento para mi contraargumento. Pero dame el contra del contra. Pues que tú vas a decir que, pero te tengo que contar la historia, luego te voy a decir lo que vas a decir tú. A ver. En Rusia hubo una revolución socialista, haz de cuenta que en las granjas y tomaron una cantidad de granjas y fue de que abajo los capitalistas y tomaron un chorro de granjas y de repente trabajaba, no había comida. Pasaron 6 meses. Se murieron de hambre, millones de personas se murieron de hambre, pero parejo. Esa es la respuesta. 12 millones. Lo que tú vas a decir es que no, nosotros no vamos a hacer esto. La revolución que estoy hablando yo es algo mucho más moderno, mucho más fregón, de que no va a ser una cosa abrupta que vamos a frenar las máquinas y va a haber desabasto en todo el mundo. Entonces no se van a morir de hambre. Entonces, lo que yo te digo a eso es que no ha existido una mente o una serie de mentes que han logrado tener la capacidad intelectual, la fuerza política, la inteligencia económica, la visión y también digo, y el poder de tumbar a los monopolios de los social media. Y la sangre fría para hacer lo necesario. A los monopolios que están en Silicon Valley. Y la sangre fría para hacer lo necesario. Porque ahí hablas, cuando dices sangre fría, estás refiriendo a un golpe de Estado, algo.
Y ahí se va a morir un chorro de También gente. social, güey, Es ¿no? utilitarismo. Sí. O sea, más bien, y la pregunta aquí Es utilitarismo. ¿Tú eres ¿Sí? utilitario? Sí, sí soy utilitario. Y la pregunta aquí es... Y, o sea, y los debería- huevos, sacan fría huevos Me de estoy refiriendo a huevos. fuego en la panza, Sí, que de- se mueran millones Con para tal- salvar billones. Sí. Correcto. Ok. Eso No ha nacido ese grupo de gente. Es todavía. utilitarismo puro. Y más bien... Y Y si igual nos morimos nosotros y la madre. y me pregunto que si ese utilitarismo no estará implícito en el espíritu de los tiempos. Como decir, en algún momento vamos a llegar a ese punto de quiebre, donde el dolor provocado por el sistema actual se vuelve intolerable y vamos a ser capaces de sostener el dolor implícito del cambio para generar el cambio necesario. Que es como se han dado todas las revoluciones en la historia. El tema también es que, ahora, volviendo a lo que acabo de mencionar, yo creo que las personas, no que yo creo, no sé exactamente si lo creo o no lo he pensado suficiente, pero probablemente estos grupos de personas que han estado creciendo y burbujeando, ¿los compran a todos o los callan a todos? Es que Exactamente. ese es el hustle porn. O sea, ¿sabes? Y ahí es donde entra para mí toda esta crítica al hustle porn, al positivismo tóxico, ¿sabes? Porque siento que todo este tipo de cosas son como chochitos que te dan para que sigas tragando mierda a gusto y se siga como que perpetuando muchos de los síntomas negativos con tal de no hablar realmente del problema core, de la causa. Claro. Por ejemplo, o sea, de hecho creo que ya nos toca hacer Ya como estamos un llegando cierre. al... Sí. Sí, o sea, por ejemplo, dicen que... ¿Sabes cuál es el foro de Davos? ¿Has Sí, escuchado? ahorita está. Que ahorita está, ¿no? O sea, que dicen que uno de los temas principales que se debería hablar en el foro de Davos y nunca se habla es sobre taxation. O sea, en el foro de Davos tú puedes Pues que hablar... ¿quién va al foro de Davos? ¿Sabes? O sea, se Claro, puede hablar de todo. sí. Puedes hablar de inclusión en el trabajo, de Sí, sí. transgénero, de political correctness, de manipulación, de terrorismo, de todo puedes hablar. De taxation, ¿no? De taxation. How funny, ¿no? O Pues sea, ¿para qué chido. Pues ¿para qué? Porque ahí está el problema, ahí está la resolución del problema. ¿Para qué Claro, van a porque hablar? vamos a hablar de los síntomas, no vamos a Es como hablar hablar de encajar los cuchillos en el pie. Claro, A nadie nadie le quiere. gusta. Sí, los filántropos quieren puras situaciones de ganar. Es tipo, no hombre, tú edúcate, tú vístete, tú ten salud, pero Sí. mi dinero es mío. Son temas complejos, temas grandes, pero Pero por si eso quieres- los hablamos. Por eso Si los quieres, hablamos. si quieres Sí. explica tu regalo. Nada más hablar de... para mi cierre, está alineado con el regalo que te tenemos, mi estimado Ok. Morris. Tú no pudiste venir a la posada porque, pues digo, te invitamos y todo. No, parte del podcast. No es eso. Bueno, no es yo eso. entiendo. Obviamente estuviste invitado, pero bueno, en la posada de Rosary Bros dimos un regalo que es este pequeño, es un regalo filosófico, que es el Snake Coil, que hemos hablado mucho, que es la piel de serpiente, el aceite de serpiente Ajá. o aceite de culebra, que se vendía antes como la respuesta para todo, ¿no? Ok. Entonces, hoy en día está muy de moda, con el exceso de información que hay, que viene una persona y te dice, oye, te tengo la cura para todo, Claro. y es un Snake Coil. Entonces, lo que nosotros decimos, el pensamiento crítico de Rosary Bros, lo que hacemos es, no queremos que la gente piense que hay una solución para todo. Correcto. Se tiene que, el mundo es muy complejo, se Claro. tienen demasiadas, y hay muchas soluciones para todos los problemas que hay. Entonces, lo que regalamos, o sea, el conocimiento que nos gusta pasar es que no hay una solución que se encaja para todo. Fíjate No que generalizar, ¿sabes? Entiendo perfectamente lo que quieres decir Sí. y es algo con lo que yo me topo todos los días, güey. Te voy a decir por qué. Que yo desde el principio quise que fuera mi diferenciador importante. Ustedes conocerán muchísima gente que habla del tema de finanzas, Sí. especialmente en redes sociales, güey, en donde pues básicamente su snake oil es decir, I'm going to turn you into a millionaire. Güey. Claro. ¿No? Eso. Yo Es desde el peligrosísimo. principio, güey, quise justamente que ese fuera mi diferenciador. Yo recibo todos los días, güey, todos los días, preguntas de gente que me dice, Maurice, ¿en qué invierto mi dinero? Como si yo tuviera Un un snake oil para decirle, güey, Sí. no le falles. Está bien Real fácil. Este pedo. El problema es que, a ver, yo Aunque sí es real estate la respuesta. definitivamente que no, güey. Juan. Entonces, usted me conoce, yo soy una persona muy analítica, güey, Claro. y por todas las cosas. Y a ver, yo desde el principio que supe que me iba a meter a este tema de educar a la gente en la lana, entendí la responsabilidad que era que la gente confiara su patrimonio en lo que yo le estaba diciendo, güey, Claro. y la responsabilidad que eso conlleva, güey, ¿no? Entonces, yo me enojo cuando me mandan esas preguntas y le digo, no me delegues a mí tu responsabilidad, Claro. güey. Déjame mejor, te platico yo, y de hecho es el primer libro que saqué, el Nice. Inversionista Enfrente, güey, que justamente habla de 4 pasos, que son los 4 pasos que tú tienes que seguir para tomar una decisión de inversión. Ya. Conocer tu perfil de inversionista, tus necesidades, güey, tu necesidad de liquidez, riesgo, Sí. rendimiento, etcétera, güey. Conocer los diferentes instrumentos de inversión que existen, la importancia de diversificar para mitigar los riesgos y después el asesorarte, güey. Entonces,
yo le digo a la gente, no delegue, no quieras tu snake oil, güey, no. Claro, güey. Yo No hay. me identifico mucho con esto porque yo justamente le digo a la gente, güey, don't do this. Sí, en el tema de güey. sus finanzas, there's no such thing as free lunch. Y ahí está toda la gente Instaful, que te promete que con 2 apps te vas a volver, y aprovecho para decirlo, que con 2 apps te vas a volver millonario, o que sí o sí invierte en esto, no sé si te está llevando una comisión el compadre. O sea, que te traten de decir todas estas cosas que nada más terminan afectándote en tus finanzas. Entonces, pues la verdad es que te agradezco mucho esto. Es el primer producto filosófico que hacemos. Cuando me dicen cuál es uno de tus principales propuestas o problemas con los que te enfrentas, es tratar de ser siempre lo más objetivo que se puede cuando hablar de dinero, porque lo que tú estás viviendo es muy diferente a lo que yo estoy viviendo. Y por eso te agradecemos. ¿Se va, Boris? No, les agradezco a ustedes por haberme invitado aquí a su programa de Russo Bros. Definitivamente estos temas dan para muchísimo. Por eso el long format. Hay que hacer un long format los 4. Invitamos a Sí, exacto. Hay que armarlo. Bueno, pues muchas gracias. Esperamos regresar pronto. Platicamos.